Vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy me quiero centrar bastante. Hoy voy a pedir, siempre pido reverencia ante la palabra de Dios, pero hoy pido especialmente cuidado para conmigo. El tema que voy a tratar creo que es delicado porque divide a mucha gente. Cuando son temas que dividen, me gusta tratarlos con muchísimo tacto, presentar nuestra postura creo que con autoridad y firmeza y convicción, pero también explicarlo todo detalladamente. Porque el tema de hoy en nuestro estudio de Génesis tiene que ver con el día de reposo. Y eso es un día que para muchos es casi más grande que el Señor Jesucristo. Y eso es muy grave. Pero vamos a orar, iremos a la palabra y que el Señor me dé gracia para traer esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra que es perfecta. Y gracias, Señor, porque un día alumbraste nuestros ojos para poder verla y comprenderla. El hombre natural, Señor, no puede comprender y discernir las cosas espirituales. Pero nosotros, Señor, por tu gracia y por la obra de tu Santo Espíritu, podemos poner nuestros ojos en tu palabra y ser guiados en la verdad. Y ese es mi deseo en el día de hoy, que guíes nuestros corazones en la verdad. Que podamos, Señor, entender este tema tan importante y que podamos verlo a la luz de tu palabra, Señor, y que tú traigas luz delante de nuestros ojos para que podamos comprenderlo con claridad. Ayúdame a exponer este mensaje de una manera, Señor, firme, pero también de una manera clara y sencilla para que todos los oídos escuchen, pero también para que todos los corazones comprendan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, durante varias semanas hemos estado trabajando Génesis 1 y Génesis 2. Pensábamos que la serie de Génesis, mi idea, cuando la empecé, yo dije, bueno, la manera de hacer Génesis no tan extenso es que lo haré como los mensajes un poco más amplios, más texto y más por encima, y durará menos así la serie. Pero viendo lo que llevamos y solo estamos ahí, atascados en Génesis 1 y Génesis 2, no sé lo que nos deparará. Pero lo importante es que cada pasaje tiene que ser analizado y que cuando vamos a la palabra, estos pasajes edifican nuestra vida. Y hoy quiero terminar con el último pasaje que reservé en Génesis 2. El último pasaje que reservé, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hermanos amados, nosotros nos encontramos en este pasaje y es la primera vez donde vemos el día que cobra más relevancia en todo el antiguo pacto y para muchas personas también en nuestro tiempo actual, el séptimo día. El séptimo día. Cuando nosotros hablamos del séptimo día, hay diferentes grupos religiosos muy divididos por el tema del séptimo día. Si nosotros preguntásemos a un judío cómo entiende el séptimo día, ellos entenderían que hasta hoy es el día santo y sagrado como manda la ley del Señor. Y ellos son muy tajantes a la hora de guardar el Sabbat, el día de reposo. Pero es curioso porque dentro de los judíos, entre ellos hay algunos que se consideran como más abiertos, algunos se consideran más estrictos. Por ejemplo, dentro de los judíos se critican porque consideran que hay judíos que pecan el día de reposo. Porque hay judíos que consideran que el día de reposo no se puede hacer ninguna actividad de trabajo, ninguna actividad laboral. Pero hay otros judíos que incluso piensan a la luz de la palabra que no se puede hacer trabajar a nadie y por lo tanto no usan la electricidad para no hacer trabajar a las compañías de la luz. Las mujeres cocinan el día antes para que ese día ninguna mujer tenga que cocinar y no usar nada eléctrico y no hacer ninguna actividad física que pueda traducirse como un esfuerzo en ese día. Incluso en el pasado han habido discusiones entre judíos de si se podía ir a comprar.
Y mira hasta dónde llegan las discusiones que judíos, y esto es real, se pusieron a hablar sobre ese tema de si se podía ir a comprar el día de reposo, y las conclusiones entre ellos eran, bueno, si no es más de tantos pasos, sí. Y si no es más de tanto peso en las bolsas, sí. Pero si ya son 2 bolsas y pesan tanto o andas 500 pasos, ya es esfuerzo y ya... ¿Has visto a dónde llevan el día de reposo? Pero ellos son muy tajantes, pero incluso entre ellos no se ponen de acuerdo en cómo cumplirlo. Después de los judíos, nosotros encontramos un grupo religioso también muy cerrado en cuanto al día de reposo. Es un movimiento religioso relativamente nuevo y que la exponente más fuerte de ese movimiento religioso es la señora Ellen White. Y son los conocidos como adventistas del séptimo día. Ellos también son bien conservadores en cuanto al tema del día de reposo. Es más, cuando te encuentras con ellos, antes de hablarte del evangelio y antes de hablarte de la cruz, a todos los cristianos nos preguntan, ¿tú crees en los mandamientos de Dios, en los 10? Y siempre te van a decir, ¿y en el cuarto? ¿Y por qué ahora los domingos congregáis? Y cosas así, porque para ellos es el tema central. Es el tema central. Incluso un tiempo se formó un grupo bautista que también se arraigó un poco al tema del séptimo día. ¿Por qué estoy contando todas estas cosas? Porque para ellos, por ejemplo, y para otros grupos judaizantes que también son muy tajantes en cuanto al séptimo día, tú y yo pecamos cuando nos congregamos los domingos. Para muchos de ellos, congregar los domingos fue una artimaña de la ramera romana que se juntó con la política y cambió el día sagrado del Señor al domingo. Incluso algunos de esos grupos religiosos, no diré cuál, llegó a decir que el domingo es el día de la bestia, que congregar el domingo es la marca de la bestia y que todos aquellos que congregan el domingo están destinados al infierno. Entonces, se ha dicho mucho sobre este asunto. Hay mucha gente que está dividida por ese tema. Pero realmente nos deberíamos hacer una pregunta, y es ¿por qué nosotros congregamos el domingo? ¿Por qué no vamos a una sinagoga el sábado, sino que nos reunimos en un templo los domingos? Para mí es importante, porque a mí no me gusta vivir una fe sin entender por qué la vivo. Yo no quiero ser esa gente que te dice, nací católico y me moriré católico, pero cuando le preguntas de la Biblia no la conocen. Tienen una religión cultural y tristemente hay muchos evangélicos que también la tienen. Yo a veces me encuentro a evangélicos que en medio del culto, no sé, dicen algo como, no sé, gloria a Dios, aleluya, amén, o Dios te bendiga. Yo siempre me gusta preguntar, oye, ¿por qué se saluda así, Dios te bendiga? Oye, y muchos no saben el porqué de las cosas, simplemente las van adoptando. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿por qué se congrega el domingo? Muchos... Bueno, porque es el día que congregan los cristianos, pero no hay un fundamento bíblico. A mí me gusta saber por qué hago las cosas, porque me da temor simplemente ser parte de un movimiento religioso y no tener la certeza, al menos mía, y puedo estar equivocado, pero al menos mi propia convicción bíblica de que lo que hago lo hago para el Señor y convencido que es lo que el Señor quiere de mí. Así que vamos a tratar ese tema hoy. Es un tema largo y yo lo voy a hacer rápido, por eso requiere mucha atención. Porque es un tema que me podría tirar semanas y dando muchos estudios sobre el día de reposo. Pero yo quiero hacer hoy una cosa, porque la primera vez que encontramos el día de reposo lo encontramos aquí, en este pasaje de Génesis. Y lo que quiero hacer es ver qué dice la Biblia del día de reposo. Porque hay muchos grupos religiosos que se quedan en el mandamiento. No, el cuarto mandamiento, pero nosotros debemos entender la revelación progresiva de Dios. Dios ha ido hablando. Dios no habló un día y se cayó. Dios ha ido hablando. Y el libro de Hebreos dice que al final el Señor lo último lo dijo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, lo que yo quiero hacer es que vayamos desde ese punto de Génesis a entender lo que la Biblia dice de ese tema. Primero, cuando nosotros vemos Génesis 2 y encontramos que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, nosotros debemos entender una cosa. Vemos primero la creación finalizada. Nosotros vemos que el día de reposo es la celebración y el descanso de una obra completa. Y acuérdate de esto porque es lo más importante del estudio. El día de reposo es
el descanso y la celebración de una obra completa. En segundo lugar, el texto nos dice que Dios reposó ese día. Pero cuando nosotros vemos textos como Isaías capítulo 40 y el versículo 28, la Biblia es clara cuando dice que Dios no se cansa y no se fatiga. Amado hermano, ¿tu Dios se cansa? ¿Tu Dios necesita descansar? ¿Dios está guardando desde ese día los séptimos días? El séptimo día nos tenemos que encerrar en casa porque si salimos a la calle podemos tener un accidente porque Dios no nos cuida, porque Dios no obra, porque Dios no trabaja. Eso es otra cosa interesante. Lo que Dios hizo ese día estaba trayendo una enseñanza, pero no es algo que Dios haya seguido haciendo constantemente a lo largo de la historia. Nosotros nos encontramos incluso al Señor Jesucristo decir en una ocasión: hasta hoy mi Padre trabaja y yo también. Y esos son argumentos interesantes que debemos considerar. Así que Dios está reposando el séptimo día al completar la obra. Bendice y santifica ese día. Pero debemos entender que Dios no necesita reposar. Y una cosa que hemos aprendido en Génesis es que Génesis nos ofrece principios mucho más grandes que lo que vemos en Génesis. Lo que nos debemos preguntar cuando leemos ese texto no es si Dios bendijo el séptimo día, Dios lo hizo. No debemos preguntarnos si Dios santificó el séptimo día, Dios lo hizo. No debemos preguntarnos si Dios reposó ese día. La Biblia lo dice, Dios lo hizo aunque Dios no lo necesite. Lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué? ¿Por qué Dios descansa un día que no necesita descansar? ¿Por qué Dios santifica, bendice, pero reposa un día en el que Dios, que no se cansa ni se fatiga, no necesitaría reposar? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con eso? Y eso es lo que vamos a tener que ver a lo largo de la Biblia. No podemos simplemente ver el día de reposo como un mandamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos el día de reposo aquí instaurado, no es un mandamiento para Adán. No ves a Dios decirle a Adán que tiene que reposar todos los séptimos días. La Biblia dice que Dios reposó el séptimo día, lo santificó y lo bendijo, pero no ves que Dios le dijera a Adán que él tenía que hacerlo. En Génesis, el séptimo día no aparece como un mandamiento. Tenemos que entender esas cosas. La primera vez que aparece el séptimo día, el día de reposo, no es en Éxodo, es en Génesis y no aparece como un mandamiento. Ahora yo te pregunto, ¿qué hacía el séptimo día, el día de reposo, Abraham? ¿Qué hacía el día de reposo Noé? ¿Qué hacía el día de reposo Isaac? ¿Qué hacía el día de reposo Jacob? ¿Qué hacía el día de reposo José en Egipto? No había un mandamiento. Le perdemos la vista al día de reposo desde ese momento. Seguimos leyendo Génesis y nos preguntamos qué ha pasado con el día de reposo. No es como Dios que instaura normas y mandatos. La gente tenía conciencia de pecado. Nosotros vemos a José siendo tentado por la mujer de Potifar y le dice: ¿cómo pecaría yo y haría esto contra mi Dios? Él era consciente de que habían cosas que eran pecado contra el Señor. Pero en el relato de Génesis no vemos el día de reposo como un mandamiento. ¿Será que cuando Dios reposó el séptimo día no nos estaba enseñando un mandamiento, sino otra cosa mucho más grande? ¿Cuándo vuelve a aparecer luego el día de reposo? Pues nos lo encontramos en el desierto. Nos lo encontramos en el Éxodo, en Éxodo capítulo 16, versículos 22 al 30, dice así: y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él le respondió: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervir lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada.
Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Ahí el Señor ya empieza a relacionar día de reposo con mandamientos y leyes. Pero es en ese momento, y es curioso, que el Señor luego incluso insta a matar, a castigar con pena de muerte a aquellos que no cumplieran el día de reposo. Pero ahí todavía no, porque unos salieron a buscar en el día de reposo y no murieron, simplemente no encontraron nada. Pero hay otra cosa curiosa. El día de reposo aquí, día consagrado al Señor, tampoco vemos rituales religiosos hasta ese momento ser hechos en el día de reposo. Y hay una expresión que aquí aparece y que más adelante nombrará Jesús de una forma parecida, y es que el Señor os ha dado el día de reposo. El Señor os ha dado el día de reposo. Era un regalo para ellos. Era un regalo tan grande que el Señor el día anterior, el sexto día, disponía doble alimento. ¿Habéis visto cómo dice: cocedlo todo hoy, cocinadlo todo hoy para que mañana nadie cocine? Es por eso que muchos judíos incluso llegan hasta el punto de que el día de reposo no se cocina, se prepara todo el día anterior. Por textos como estos. Pero desde Génesis no era un mandato. Ahora aparece como un mandamiento en el Éxodo. Y lo vemos más claro en los 10 mandamientos, en el Decálogo, cuando vemos Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora aparece en el Decálogo el día de reposo como un mandamiento. Prohibido trabajar el día de reposo. Ni tú, ni siquiera tu siervo. Por eso decimos que hay muchos judíos que ni siquiera usan la luz, porque no quieren hacer trabajar ni siquiera a las compañías eléctricas, a ninguna persona, porque el Señor es como que establece ese día para vosotros y para todos los que están a vuestro alrededor. Pero aquí aparece como un mandamiento. Sin embargo, al final del mandamiento vuelve a apuntar a Génesis, porque dice la misma expresión. Les recuerda que el Señor lo instauró después de finalizar la obra, y les recuerda que Dios lo bendijo y lo santificó. Así que desde ese momento, el séptimo día, con mucha mayor claridad, pasa a ser un mandamiento supremo para el pueblo de Israel. Pero hay una cosa interesante en todo esto. Cuando nosotros miramos el Decálogo, cuando nosotros miramos la ley del Señor, hay una cosa que nosotros debemos saber diferenciar. Y si no la sabemos diferenciar, tendremos un problema. Debemos saber diferenciar entre lo que conocemos como ley moral y lo que conocemos como ley ceremonial. Nosotros llamamos ley ceremonial todas aquellas leyes que tenían que ver con el culto religioso, las ceremonias religiosas. Por ejemplo, y luego lo veremos con mayor claridad, los sacrificios, los rituales de purificación y todas las cosas que tenían que ver con el culto religioso y la figura de los sumos sacerdotes. Hoy no lo hacen ni siquiera los judíos. Porque para el judío no hay templo, y si no hay templo, no hay sacrificios, si no hay templo, no hay rituales. Qué pena que estén esperando un templo físico cuando el verdadero templo estuvo entre nosotros. Esa es la gran diferencia entre ellos y los creyentes, que nosotros no hemos esperado un templo físico, hemos tenido un templo mucho más grande y glorioso, al Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos saber diferenciar entre ley ceremonial y ley moral. Es igual que las leyes civiles. El pueblo judío no tenía 1, 2 ni 10 mandamientos, tenía muchos más.
Te hablo de cientos de mandamientos. Mandamientos como, por ejemplo, incluso a la hora de sembrar. No podían sembrar 2 semillas diferentes juntas. A la hora de vestirse no podían usar 2 tejidos diferentes juntos. El punto del yugo desigual se llevaba hasta el extremo que no podías juntar semillas distintas, tejidos distintos. Todo eso era pecado. También tenían leyes alimentarias que grupos, por ejemplo, como los adventistas las intentan mantener también. Pero por otro lado también tenían leyes de purificación. Cuando una mujer estaba en los días de menstruación, se consideraba que era impura y todo lo que tocaba a la mujer era impuro. ¿Por qué creen ustedes que la mujer del flujo de sangre era un caso tan impactante? ¿Solo porque sangraba? No, porque esa mujer, tantos años sangrada, no podía estar cerca de la familia, no podía tocar hijos, no podía tocar marido. Bueno, hijos no tendría, probablemente después de la primera regla empezó todo eso. Pero no podía tocar a su mamá, no podía tocar a su papá, porque todo el mundo que llegara a tocar a la mujer del flujo de sangre sería impuro, sería sucio. Por eso tan grave el hecho de que esa mujer tocara a Jesús. Porque si hubiera pasado que lo toca y no se cura, la ley determina que tendrían que haberla matado y Jesús habría quedado impuro también. Ahora imagínate, si nosotros trasladamos también todos esos mandamientos al día de hoy, cada vez que tu mujer tenga la regla, mándala a un hotel que ensucie y deje impuras las sábanas de allí y luego las queme y haga todo el ritual de purificación. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una diferencia entre leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Cuando yo miro los 10 mandamientos, está lleno de leyes morales. No matarás, no darás falso testimonio, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. No tienen que ver con el culto religioso, tienen que ver con la moral del hombre. Pero cuando llegamos al 4º mandamiento, cuando llegamos al mandamiento del día de reposo, no tiene que ver con la moral. Tiene que ver con el culto religioso, tiene que ver con la ceremonia. Porque todo lo que rodeaba el día de reposo tenía que ver con algo ceremonial. Para ellos era día sagrado, día de culto. Tenía que ver con algo ceremonial. ¿Y por qué digo eso? Porque es muy importante entender lo que va a pasar con las cosas ceremoniales en Cristo. Porque Cristo cambia todo. Nosotros no hemos dejado de congregar los sábados porque ahora Roma ha llegado. Nosotros hemos cambiado algunas cosas de nuestra vida porque Cristo llegó. La gente no puede entender que Cristo solo vino a pagar por nuestros pecados. Cristo hizo una obra mucho más completa y gloriosa. Y espero, aunque sea rápido, llegar a exponerlo. Pero encontramos ese mandamiento allí. El mandamiento de guardar el día de reposo. Y hay una cosa, que la Biblia dice que el día de reposo sería un mandato perpetuo. ¡Wow! Una palabra seria. Y ellos muchas veces se aferran a eso. La Biblia establece que el día de reposo era una señal y un pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 31, versículos 12 al 17 dice, y en el texto les voy a señalar, si lo consigo y si se ve, 2 palabras. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una, acuérdate de esta palabra, porque esto es una señal. Acuérdate de esta palabra. Esto es una señal entre yo y vosotros. ¿Por cuánto? Por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre.
Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. ¿Qué texto nos ha vuelto a traer a la memoria al final? Génesis. Porque en 6 días el Señor hizo esto. Y mire qué palabra ha dicho: un pacto perpetuo entre nosotros, entre Dios y el pueblo de Israel. Y cuando las personas que hasta hoy siguen firmes en su convicción del día de reposo escuchan la palabra perpetuo, dicen: perpetuo es para siempre. Perpetuo no es hasta el Nuevo Testamento, perpetuo no es hasta después de Cristo, perpetuo es hasta siempre. Pero, ¿es lo único que es perpetuo en la Biblia? Quiero que leamos algunos textos para entender algunas cosas. Génesis capítulo 17 y el versículo 13 dice: ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto. ¿Qué palabra aparece, amados hermanos? Como pacto perpetuo. El Señor establece como Abraham un pacto y dice que la señal del pacto perpetuo, ojo, perpetuo, ¿será cuál? La circuncisión. Por eso veremos en Gálatas que Pablo riña a los Gálatas porque no se habían circuncidado y llegaron unos por ahí judaizantes que decían: os tenéis que circuncidar porque es el pacto perpetuo de Dios con Abraham y Abraham es el padre de todos nosotros. Y algunos cedieron a la circuncisión. ¿Por qué? Porque es un pacto perpetuo. Ahora te pregunto, ¿por qué tú y yo no nos circuncidamos hoy si somos creyentes, hijos de Abraham? Abraham es el padre de la fe. Porque ahora hemos entendido que eso era una señal que apuntaba a una circuncisión más grande. La circuncisión del corazón. Por eso Colosenses 2:11 dice: en él, ¿y quién es él? En Cristo fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Porque la verdadera circuncisión, dicen las Escrituras, que es la que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. La gente era muy fácil: me circuncido y pueblo de Dios. Pero solo Dios elige a su pueblo, porque solo Dios puede circuncidar el corazón. ¿Por qué no nos circuncidamos? Porque ahora estamos viendo la verdadera circuncisión. Eso era una señal física de algo espiritual. Voy a dar otro ejemplo. Éxodo 12:14. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza, ¿qué dice? Perpetua. ¿Sabes qué día es ese? La Pascua. Para celebrar que habían salido de Egipto, para celebrar que Dios los libró de la muerte en Egipto y de las plagas, el Señor establece la Pascua. ¿Recuerdan? Un sacrificio, sangre en los dinteles, y por donde había sangre del cordero en la madera, no llegaba la muerte. Eso me parece que apuntaba, que era una señal a un cordero mayor, a una sangre mayor, a una Pascua mayor. Pero dice que es una ordenanza perpetua. La palabra perpetua aparece y por eso los judíos sin Cristo siguen celebrando su Pascua. Pero nosotros en 1 Corintios 5:7 leemos a Pablo decir: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y esa ordenanza perpetua era una señal de algo espiritual. Porque los judíos y los que todavía siguen, porque algunos todavía judaizantes celebran la Pascua, siguen celebrando que salieron un pueblo de Egipto. Y es interesante que la mayoría de judíos que celebran hoy eso no son descendientes de ellos. Porque si estudias la historia del Éxodo, cómo se fragmentan las tribus, cómo se rompe la nación, la mayoría de judíos de ahora no vienen de allí.
Y lo peor es que hay algunos que están en otros países latinos, europeos, celebrando la Pascua como si ellos hubieran salido del Éxodo. Pero ¿sabes qué? Yo entiendo que un judío sin Cristo lo celebre como una tradición, como una memoria de lo que Dios hizo con sus padres. Pero ellos celebran con la Pascua la libertad física de la muerte, la libertad física de la esclavitud de Egipto. Pero Cristo, que es nuestra Pascua, lo que nosotros celebramos y lo hacemos a través de la cena del Señor, es que Él es el Cordero, el madero del Calvario son los dinteles, y por esa sangre la muerte y la condenación no llegó a nuestra vida. Nosotros en Cristo no celebramos que fuimos libres de Egipto, celebramos que fuimos libres del pecado, de la muerte y de Satanás. Era una señal y una ordenanza física que apuntaba a un hecho espiritual. ¿Vais pillando por dónde voy? El problema es cuando religiones se quedan en la señal. Imagínate que yo quiero ir a Francia y salgo de Barcelona, no sé en qué dirección tengo que tirar, pero llego al primer cartel que pone Francia por allí y me planto al lado del cartel. Y pasan siglos y siglos y siglos y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, yendo para Francia, celebrando el camino a Francia. Pero la cuestión es que nosotros no podemos quedarnos en las señales. Las señales apuntaban al fin. Al fin. Por eso cuando la Escritura dice que Cristo es el fin de la ley, no es que Cristo la abolió y le puso fin como ya la ley no vale, ahora matar y a robar todo el mundo, sino que Cristo era el destino final de la ley. La ley eran señales. Cada ceremonia, cada ritual, cada sacrificio, cada ofrenda solo apuntaba a una ofrenda mayor, a un sacrificio mayor, definitivo y final, el de Cristo. Quiero daros otro ejemplo con la palabra perpetuo. Éxodo capítulo 29 y el versículo 9. Y les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El Señor determina a través de Moisés consagrar a Aarón y su familia como los únicos legítimos herederos del sacerdocio. Ahí no podían hacer alguien de otra tribu y familia y ser sacerdote. Solo podían ser familias. Hay evangélicos muy raros que hasta hoy creen que se hereda el pastorado. Así como Aarón pasaba el sacerdocio a sus hijos, hoy hay pastores que creen que el siguiente pastor es su hijo y el otro el nieto, pero se han quedado en la señal. Pero hay una cosa interesante porque dice que era un sacerdocio por estatuto perpetuo. Ni siquiera los judíos hoy tienen a Aarón y su familia por sacerdotes. Pero si es perpetuo, ¿por qué nosotros no tenemos sacerdotes de la familia de Aarón? ¿Por qué tenemos a un pastor español de apellido Vaz Salvador y a otro pastor brasileño de apellido Maciel? Que yo no sé si Marcos viene de la familia de Aarón. Yo creo que no. Y yo tampoco. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque nosotros somos pastores, no somos sacerdotes. Nosotros no somos sacerdotes, somos pastores. Puede ser que como pastores hagamos alguna tarea sacerdotal, enseñar la palabra, instruir al pueblo, guiar al pueblo en el Señor. Es como un padre no es sacerdote en el hogar, pero hace tareas sacerdotales, instruye a los hijos, levanta culto a Dios en el hogar, hace tareas, pero no somos sacerdotes, pero tenemos sacerdote. Y toda la iglesia, aquí en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, todos tienen el mismo sacerdote. Un sacerdote único y supremo. En Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y si tú estudias las Escrituras, te darás cuenta de una cosa todavía más interesante, que además de Jesús dicen, pero Jesús no es de la descendencia del sacerdocio. Incluso Hebreos menciona que Él es un sacerdote
perpetuo, pero según el orden de Melquisedec. Y ahí aparece un personaje bastante curioso que trabajamos en Hebreos en el pasado. Pero el sacerdocio era perpetuo y ahora ya no tenemos esos sacerdotes. Cristo es nuestro sacerdote. La Pascua era perpetua. Ya no tenemos celebración de Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Luego también hemos visto la circuncisión era perpetua, pero ya no nos circuncidamos porque estamos en Cristo y la verdadera circuncisión es del Espíritu. ¿Por qué? Si ahí pone que el día de reposo es perpetuo y lo otro ha pasado. No. ¿Y sabes por qué ha pasado la Pascua? ¿Y sabes por qué ha pasado el sacerdocio? ¿Y sabes por qué ha pasado la circuncisión? Porque son leyes, señales, ceremoniales. No tiene nada que ver con moral. Los valores no han cambiado, pero son ceremonias. Unos son leyes, otros son señales. Y ahí entra el problema. El problema es que años más tarde aparece una persona en el mapa de la historia que lo cambia todo. Incluso los judíos lo odian por cómo trata el día de reposo. Y no era un mundano. Y ahí aparece Jesús. Y lo primero que Jesús dice cuando se presenta en las primeras acusaciones sobre él y el día de reposo es que él es el Señor del día de reposo. Para los judíos el reposo era lo más. Y ahora Jesús dice, yo estoy por encima de ese día. Todo lo que pase por ese día depende de mí, porque yo soy el dueño de ese día. Yo soy el Señor de ese día. En Mateo 12, del 1 al 8, leemos, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Una cosa, que nadie coma el séptimo día, que nadie recoja el séptimo día, ¿verdad? Lo hemos leído. ¿Qué hicieron sus discípulos? Recogieron el séptimo día, tuvieron hambre. Oye, el Señor Jesucristo les dejó pecar porque no los corrigió, no los reprendió, no les llamó la atención. Y ellos incumplieron eso. Desde Éxodo sabéis que el séptimo día no se cocina, no se hace nada. ¿Y cómo Jesús permite eso? Eso es lo que pensaban los judíos. Mira, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Mira lo que dicen. Los sacerdotes en el día de reposo, en el templo, profanan el día y no tienen culpa. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban el día de reposo. Ellos tenían que hacer obras religiosas y trabajo, pero estaban sin culpa. Ni ellos habían entendido el día de reposo. Y eso es lo que le pasa a la gente, que ni ellos han entendido el día de reposo. Mira cómo sigue. ¿O no habéis leído que los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Ojalá los judíos entendieran eso un día. Que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mira lo que está diciendo, que ellos ven a alguien hambriento comer en día de reposo, cocinar, trabajar y aplican juicio en lugar de misericordia. Para un judío, si tú no tienes trabajo, te van a echar del piso y te sale un trabajo para el domingo, no trabajas. Mejor vete del piso. Pero Jesús dice que se mueran de hambre. Por eso Jesús usa esa expresión, ¿no habéis entendido? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué se había vuelto para el pueblo de entonces el día de reposo? Un sacrificio. Habían cargado al pueblo con el día de reposo de manera que nadie los disfrutaba. Se había vuelto un yugo pesado.
algo que el Señor regaló, algo que el Señor dio, algo que dio como un reposo, como algo glorioso y maravilloso, se había vuelto algo que era pesado, se amenazaba de muerte. Si haces eso, mueres. Si pasa eso, pasa aquello. Y la gente ya, el día de reposo no era día de gozo, ni de celebración, ni de descanso. Era un sacrificio. Y al Señor no le valen los sacrificios de esa manera. Pero el Señor Jesús llega y dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Qué significa? Que cuando el Señor dice algo, aunque parezca a simple vista contradictorio a la ley, Él está por encima de la ley. ¿Saben lo que pasa con nosotros? Que nosotros vemos un mandamiento, Dios dice otra cosa y decimos, se contradice. No, el que hace la ley tiene derecho a cambiarla cuando quiera. Imagínate que yo soy padre y digo, en esta casa se duerme a las 9. Y llega el sábado y yo digo, hoy os podéis quedar hasta las 10. ¿Te contradices? No, soy el Señor de la ley. Y yo hoy quiero que te quedes hasta las 10. Por eso hay personas que no entienden cosas como, si Dios dice, no matarás, ¿por qué Dios dice a Saúl, ve y mata a todo el mundo? No dejas a nadie con cabeza. Él es el Señor de la ley. Él puede prohibir a los hombres hacer algo y mandar a los hombres a hacer lo mismo. Solo que los hombres no pueden tener derecho a matar deliberadamente, pero Dios, que es el Señor de todo, tiene derecho a elegir quién quiere que muera. Son cosas que no entendemos. El Señor está por encima de su ley. Hay gente que cree que la ley ata a Dios. Dios está atado por su propia ley. ¿Cómo? Ningún legislador está atado por su propia ley, porque todo legislador tiene derecho sobre la ley. A cambiarla, a adaptarla, modificarla. Y el Señor está sobre el día de reposo. Y eso es lo que le está dejando claro a los fariseos. Yo soy mayor que el día de reposo. Yo estoy por encima del día de reposo. Eso es lo que está enseñando Él. Pero mira qué acusaciones llegaban para Jesús. En Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, pero Él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque solo Dios estaba por encima del día de reposo. Ahora encima se presenta como mi Padre, el Hijo de Dios. Pero mira lo que dice el texto. Por esto lo querían matar. Por dos cosas. Por dos cosas. Una, porque se hacía igual a Dios, con todo su derecho. Jesucristo es Dios. Y dos, porque según los judíos, ojo, según los judíos, violaba el día de reposo. ¿Y por qué digo según los judíos? Porque si Jesús hubiera violado un mandamiento, no podría haber muerto por nuestros pecados. Si Jesús realmente hubiera violado el día de reposo, no sería sin pecado y por lo tanto no sería un sacrificio aceptable para nosotros. Pero Él no violó el día de reposo. Lo que pasa es que los judíos no habían comprendido el día de reposo. Porque el día de reposo nunca fue una carga, fue un regalo. Por eso en Mateo capítulo 2, versículos 27 y 28 dice, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y vuelve a repetir esa expresión. Y mira qué interesante. El día de reposo se regaló al pueblo, no el pueblo se le dio al día de reposo como una carga. Pero ¿cómo viven hoy muchos el día de reposo? Hay que cocinar el día de antes, hay que prepararlo todo y ahí no se puede hacer nada y hay que guardar. Y van mirando algunos el reloj incluso. Todavía quedan 2 horas, no pongan la tele, niño, que quedan 2 horas de Sabbat. Y lo ves y dices tú, ¿qué regalo es ese? ¿Qué regalo es ese? Si están solo preocupados, agobiados el día de antes y lo imponen sobre otros de esa manera. Y Jesús los mira como diciendo, habéis hecho
de un regalo un yugo. Habéis hecho de un regalo una carga. El Señor dio el día de reposo para los hombres y no a los hombres para el día de reposo. ¿Van entendiendo cosas? Pero esto es un avión, está despegando y estamos llegando a la punta buena, Solo síganme, no se me pierdan por el camino. En el principio de la lección de hoy les dije que el primer día que aparece, la primera vez que aparece el día de reposo, no es Éxodo, no son los mandamientos. ¿Es dónde? Ok. ¿Ahí aparece como un mandamiento? No. ¿Dios necesitaba reposar? ¿Por qué Dios reposa? Volvamos a la pregunta inicial. Como todo lo que hemos aprendido en Génesis, ¿qué nos quiere enseñar Dios? ¿Por qué Dios? ¿Te acuerdas cuando hablamos del orden de la creación? ¿Por qué ese orden? ¿Por qué esa manera? No puede ser casualidad. Dios quería enseñar algo, ¿verdad? Y sacamos enseñanzas de la manera como Dios creó las cosas. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere enseñar Dios de ese día, de su reposo? ¿Hacia dónde apuntaba el reposo de Génesis? El reposo se volvió para muchos un mandamiento. Sí, lo vemos en la ley, lo vemos establecido en Éxodo, lo vemos mandado por el Señor, una señal, como hemos visto, perpetua, pero también la circuncisión lo era, el sacerdocio lo era, la Pascua lo era, y hemos visto que todo lo ceremonial cambió un bendito día por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cumplió todas las cosas en Él, y Él mismo se presenta, así como Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, Cristo se presenta como el Señor del día de reposo. ¿Hacia dónde apuntaba el reposo de Génesis? No era un mandamiento. Cuando yo estaba analizando este texto, me acordé cuando hicimos el estudio de Hebreos. En Hebreos capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira. Atentos a estas expresiones que vamos a ir leyendo. No entrarán en mi reposo. ¿A qué está refiriéndose el Señor? ¿A qué sinónimo ustedes acoplarían la palabra mi reposo? Es la salvación. No entrarán en mi reposo, no estarán en ese descanso eterno conmigo. Mira cómo lo dice en Hebreos 4:1 otra vez. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una promesa, que era ¿cuál? Entrar en el reposo del Señor. Y en Hebreos capítulo 4 versículos 8 a 11 vuelve a mencionarlo. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Josué, el gran conquistador que los metió en la tierra prometida, no encontraron descanso en esa tierra. No encontraron descanso con la ley de Moisés. No encontraron descanso en la tierra prometida. Ellos iban guardando un día de reposo como un mandamiento, pero no encontraban descanso. Se obligaban a no hacer nada ese día, pero no encontraban descanso. Mira lo que dice: si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Si ya hubieran encontrado reposo en Canaán, no haría falta hablar de más reposo. Pero su pueblo anda divagando y no encuentran reposo. Entienden que se establece un mandamiento para que reposen, pero ese mandamiento les quiere decir algo. Les quiere decir algo. Yo tengo un reposo para vosotros. Lo habéis vuelto un mandamiento pesado, un yugo, una carga. Pero lo que yo os he querido decir desde Génesis es que yo terminé todo y preparé un reposo para vosotros y para mí. No había pecado en Génesis, no había llegado Génesis 3. Dios crea todo, crea al hombre, lo pone en el huerto a trabajar y reposa para decir que ahora que está todo hecho y te he creado, vivamos tú y yo en un reposo para siempre. Solo que el hombre rompió el reposo, lo destrozó, porque ese reposo del séptimo día hubiera sido el reposo perpetuo de Adán y Eva. Si no hubiera entrado el pecado, hubieran tenido una vida de eterno reposo. Por eso Dios está diciendo eso. Si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto
un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, y no está hablando del día de reposo del mandamiento. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siendo el mismo ejemplo de desobediencia. Está hablando de la eternidad. Hermanos, la historia es esta: Dios crea todo, crea al hombre, lo pone a vivir y a trabajar en el Edén, y reposa el séptimo día, lo santifica y lo bendice, y de ahí en adelante iba a tener una vida perfecta y comunión perfecta con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Se estropea en Génesis 3 con el pecado. Dios empieza a poner ley, poner mandamientos, pero la ley era un ayo para llevarnos a Cristo, porque en Cristo, el Señor del día de reposo, encontraríamos verdadero reposo. ¿Y cuál es el verdadero reposo? Que una vez Dios haya concluido nuevamente toda la obra de salvación, estemos eternamente en gloria, en reposo. Dios crea y reposa. Con nosotros está obrando una nueva creación. Somos nuevas criaturas, y luego al final el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, y viviremos en un eterno reposo. El reposo no fue nunca un mandamiento. El reposo fue el regalo de la perfecta y bendita comunión con el Señor por los siglos de los siglos. El pecado lo rompió y en Cristo se recuperó, y por toda la eternidad tendremos esa relación bendita. Pero, no ha acabado. ¿Por qué congregamos los domingos? Porque podríamos seguir celebrando esto el sábado. Podríamos seguir celebrando esto el sábado. Y ahí entra el argumento de que lo cambió Roma, que fue el catolicismo romano que instauró esto, que si Constantino, siempre Constantino, si se levantara Constantino. Hay una resurrección que lo cambió todo. No una vida solamente, ni una muerte, una resurrección que lo cambió todo. Y ahora, atento a lo que vamos a ir leyendo. Marcos 16:9 dice: y después de haber resucitado, lee conmigo, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Cuándo se presenta Jesús a sus discípulos por primera vez después de la resurrección? El primer día de la semana. En Juan 20:1 dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Así que la primera aparición por resurrección de Cristo, el primer anuncio de la resurrección de Cristo, se da el primer día de la semana. Que aunque nosotros lo consideremos en nuestro calendario occidental raro el lunes, en el texto bíblico el primer día de la semana es el domingo. Séptimo día, el último era el sábado. El primer día es el domingo. Es más, cuando conocí a Clicia y empecé a aprender portugués, me di cuenta que al lunes le llamaban segunda-feira. No era primera-feira, era segunda-feira. Eso estaba un poquito en la idea de que el domingo era el primer día. Nosotros tenemos otro calendario. Pero mira, ahora yo quiero que ahora entiendas ciertas cosas que van a pasar el primer día de la semana, y luego te cuento algo. Así que la primera vez que Jesús aparece anunciando la resurrección, ¿qué día es? El primer día de la semana. Y mira también qué pasa el primer día de la semana. Jesús enseña y partió el pan en ese día con sus discípulos. En Lucas capítulo 24 y versículo 27 dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Esto es el camino de Emaús. Y Jesús está hablando con unos discípulos y les está predicando la palabra el primer día de la semana, tras su resurrección. En el mismo capítulo 24, pero en el versículo 30 dice: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Una cosa,
nos recuerda a un día muy especial. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Nosotros vemos algo previo a la muerte de Cristo. Vemos una Pascua previa donde Jesús toma pan, lo bendice, pero Él dice unas cosas: este es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces Jesús, el primer día de la semana, enseña la palabra a unos discípulos en el camino de Emaús, resucita de manera gloriosa y se sienta a la mesa con los discípulos a partir el pan. Lo que hizo antes de su muerte. ¿Por qué lo hace ese día? ¿Por qué no espera otros días y lo hace un día de reposo y de ahí en adelante todos los días de reposo? ¿Por qué lo hace ese día? Bueno, pastor, es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Yo no sé, yo estaré muy ciego, pero yo aquí veo una referencia muy clara a las reuniones de los discípulos, al partimiento del pan, del que vemos en Hechos 2, que hacía la iglesia el primer día de la semana. Jesús lo está haciendo, de cierta manera lo está instaurando para sus discípulos. En Juan capítulo 20 y el versículo 19 dice: entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Son más de una escena representada en los evangelios que nos llevan a la idea de que Jesús tuvo un precioso culto y un tiempo de comunión partiendo el pan, recordándoles. No saben lo que les estaba recordando. Antes les había dicho, antes de morir: este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Y ahora está con ellos partiendo el pan, diciéndoles: estoy aquí, lo partí, pero resucité. El primer culto por resurrección se hizo el primer día de la semana. Esto no lo hizo Constantino. No lo inventó Roma. Está en las Escrituras. Y no es la única vez. Vamos a otra reunión muy especial. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. Después de un día de reposo, ¿qué día viene? El primer día de la semana. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Recuerdan lo que pasa luego en Hechos 2? Están unidos en oración. Vemos en Hechos 2 que fue el día que viene el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos. Jesús le había dicho a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y los discípulos empiezan esa reunión de oración para esperar el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué día? Si quedaba a un día del día de reposo, ¿empezó qué día? El primer día de la semana. Los discípulos ya no solo se reunieron el primer día de la semana con Jesús porque era el día de su resurrección. Luego, el primer día de la semana fue cuando se reunieron para orar juntos hasta que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, pastor, puede ser coincidencia lo de la resurrección el primer día, y puede ser coincidencia que esa reunión de oración fuera el primer día. Bueno, para mí ya es mucha coincidencia, pero vamos a tener más coincidencias. En Hechos capítulo 20 y el versículo 6 y 7 dice así: nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para... Ya no está Jesús. Ya no es solo porque es el día de la resurrección. Pablo lo vuelve a hacer, ¿qué día? Y hay algo muy curioso. Dice que estuvimos allí 7
Pablo estuvo 7 días hasta que partió el pan. ¿Sabes qué hizo Pablo? Esperó ese día para el culto. ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo hace el segundo día? Pablo intencionalmente dice, llegamos y esperamos unos días y el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Porque ese día también es coincidencia lo de Pablo. Sí, claro, Pablo era Constantino. Ahora solo me falta que me digan eso. Y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué día fue el día en que hubo comunión, partimiento del pan y predicación? El primer día de la semana. Yo no me siento mal haciéndolo hasta hoy, el primer día de la semana. No me siento mal si este domingo nos reunimos, compartimos, predicamos la palabra y celebramos la resurrección de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Porque no solo fue una coincidencia, lo hizo Jesús y sus discípulos lo siguieron manteniendo y el ejemplo es Pablo. Vamos a ver otra coincidencia. Para mí ya son muchas, pero bueno. ¿Cuándo se recogían las ofrendas en la iglesia primitiva? Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de... O sea, algunos me dirán, bueno, lo hacían los corintios, pero Pablo dice, lo vais a hacer vosotros de la misma manera que lo están haciendo las otras iglesias de allí, ¿sí o no? Y mira que dice, que el primer día de la semana... cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogían y se separaban las ofrendas en el pueblo? Primer día de la semana. ¿Solo en Corinto? Como también en las iglesias de Galacia. ¿Y por qué se juntaban? ¿Por qué lo hacían solo en casa? No, era el día que estaban juntos. Y era el día que podían juntar las ofrendas. En este caso era una ofrenda para los santos, para una necesidad que había. Pero era el día que el pueblo estaba junto, juntaban sus ofrendas. Para que cuando Pablo llegara, dice, no tengamos que reunirnos. Si ya os juntáis el primer día de la semana, ya juntan la ofrenda allí. Hasta hoy, ¿cuándo seguimos recogiendo las ofrendas para el avance del Evangelio? El primer día de la semana. Y esto para muchos también es casualidad, otra coincidencia, para mí, un hecho más. El libro que cierra todo, la revelación final, el libro de Apocalipsis, ¿cuándo recibe Juan? ¿Cuándo recibe el apóstol Juan esa revelación? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El día de reposo era el día que comúnmente se llamaba el séptimo día o Shabbat. El día del Señor era el día que comúnmente se llamaba el primer día de la semana. Por eso cada domingo nosotros anunciamos, mañana es el día del Señor. El día de su bendita y gloriosa resurrección. Estaba yo en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué día recibe Juan la revelación de Apocalipsis? El primer día de la semana. Ah, pastor, se lo podía haber dado cualquier día, fue coincidencia. Para mí no es. Porque yo no creo que Dios escoja esos momentos por coincidencia. Yo creo que todo dice algo. Yo creo que resucitó ese día por algo. Yo creo que partió el pan con sus discípulos por algo. Yo creo que sus discípulos empezaron a orar antes de Pentecostés ese día por algo. Y yo sí veo a Pablo el primer día con los discípulos y esperar incluso para celebrarlo y recoger las ofrendas, yo no veo casualidades, yo no veo coincidencias, yo veo que tras la resurrección de Cristo, el Señor del día de reposo, el Señor instaura una celebración, no un yugo, no un peso, una celebración. Porque para nosotros, el día del Señor no es un mandamiento como un yugo, no es un mandamiento como un peso. El día del Señor es el día que los santos nos seguimos reuniendo para decir, nuestro buen Dios resucitó.
nuestro Señor resucitó y por eso tenemos una garantía, la que dice Hebreos, que entraremos un día en su reposo, porque ya estamos en Cristo, en Él hay reposo. Sin embargo, desde siglos atrás, las diferencias entre creyentes se empezaban a dar. Habían creyentes que a lo mejor veían esto y decían: a mí no me queda del todo claro, yo no tengo la conciencia tranquila, yo sigo guardando el día de reposo. Hasta hoy hay gente así que dirá: bueno, no me has convencido, Juan Manuel, yo sigo guardando el día de reposo. ¿Cómo dice Pablo que deberíamos tratar con esas personas? Puede haber un creyente que diga: yo no lo veo tan claro, vale, te congregas el domingo, pero yo quiero seguir guardando el día de reposo. ¿Cómo tratamos con esos? Pablo da instrucciones, porque Pablo veía que había conflicto entre hermanos, porque habían conciencias que, por ejemplo, había gente que comía solo unas cosas y gente que se seguía privando de unos alimentos, pero otros que habían entendido ya más cosas y no se privaban de esos alimentos. Entonces Pablo dice: para que no haya conflicto, voy a daros unas instrucciones de cómo lidiar con vuestras diferencias dentro de esa libertad de conciencia. En Romanos 14, versículos 5 al 8, Pablo dice: uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Primera cosa que Pablo enseña, que debemos estar convencidos de lo que hacemos. Congrego el domingo porque lo dice Juan Manuel, o guardo el día de reposo porque me lo ha dicho un amigo que va a una sinagoga. No. No es porque te lo dice Juan Manuel, ni porque te lo ha dicho un amigo. Si no te ha quedado clara la enseñanza, estúdialo más. También cuidado con la fuente, porque si no vas a acabar hecho un lío también. Pero yo confío en la palabra y que si eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo te guiará en la verdad. A pesar de que espero haber explicado con convicción y sencillez un tema complejo, pero intentar haber dado argumentos claros. Pero cada uno debe estar convencido según su propio sentir. Por eso, por mucho que algunos me llamen hijo de Roma, hereje por congregar el domingo, yo estoy convencido en mi propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Eso también hay que entenderlo. Ellos lo hacen queriendo honrar al Señor. Mira lo que dice también ahora: y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces lo que Pablo está diciendo es: hay aquí entre nosotros un hermano que dice: a mí lo del cerdo no me ha quedado claro, yo no sé por qué ahora comemos cerdo, yo prefiero abstenerme. Lo haces por el Señor, abstente, pero no juzgues al que come. Lo que Pablo instruye es: el que no come cerdo porque cree que honra a Dios, que no juzgue al que come como diciendo pecador. Y el que come porque dice: yo lo he entendido y el Señor nos ha dado libertad en eso, que tampoco mira al otro como diciendo qué tonto analfabeto. Respetaos, porque ambos tenéis una cosa en común: ambos lo estáis haciendo para la gloria del Señor. Que uno quiere el día de reposo quedarse en casa: hermano, vamos a tal sitio a jugar. No, yo el sábado prefiero no hacer nada. Oye, libre, mientras no creas que el sábado te da más cercanía a Dios, mientras no creas que el sábado te hace más santo, mientras no creas que el sábado te salva, mientras no creas que el sábado te da más valor delante de Dios, mientras no creas que el sábado te gana el favor de Dios, que entonces serías un legalista si lo haces por honrarlo. Oye, yo te respeto, pero yo, que estoy convencido que tengo libertad en ese día para esas cosas, que el día del Señor, como los creyentes, los primeros discípulos de Cristo celebraban, es mi convencimiento, respétalo también. Respétalo también. El problema es cuando llegan esas personas y creen que ellos solo tienen razón y estamos pecando, y nos empiezan a querer hacer volver a las costumbres y a las tradiciones. Esto es lo que vamos a ver en Gálatas. Gálatas capítulo 4 versículos 9 al 11 dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo?
Hermano amado, atentos a lo que va a decir Pablo. Cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar. Porque ¿cómo estaban algunas personas en el día de reposo? Eran esclavos. El día de reposo no era para ellos. Ellos vivían para el día de reposo. Y mira qué cosas menciona. Mira lo que ha dicho Pablo. Cosas débiles a las que os volvéis a estar esclavizados después de haber conocido a Dios. Después de ser libres en Cristo. ¿Y qué cosas dice? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Dice Pablo, os he predicado a Cristo, el Señor del día de reposo, y ahora estáis volviendo a celebrar los días y a esclavizaros a ellos como si fueran necesarios para vosotros. Tenéis a Cristo, el verdadero reposo del Señor. Por eso, amado hermano, vas a encontrar gente en internet que te va a llamar pecador por adorar al Señor en el día del Señor, el primer día de la semana. Igual tendrás algún conocido judaizante que te dirá que ese es el bendito día, que todos nosotros pecamos, que es un pacto perpetuo. Así que yo no te quiero convencer de nada, pero me gustaría dejarte las palabras de Pablo a los colosenses. En Colosenses 2, 16 y 17, Pablo dice, no tengo esa autoridad, pero Pablo tiene la autoridad de Cristo. Por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Que nadie os juzgue, hermano. Pero me está machacando. No tiene derecho a hacerlo. Tú vas a tener que hacer caso a la persona que te machaca o a Pablo que te dice que nadie te juzgue ya en esas cosas. Pero termina diciendo algo que tiene que ver con la palabra señal que habíamos marcado. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El día de reposo es sombra de lo que ha de venir. ¿El qué? El reposo eterno del Señor. Sé que es un tema complejo, un tema que se puede tratar en semanas. Y yo he intentado concentrar la información hoy, pero espero haberlo hecho de una manera sencilla y que al menos podáis venir el domingo con confianza y decir, mira, esto no es cosa de Roma, esto lo hicieron los cristianos, los discípulos del Señor. Y espero de verdad que encontréis el verdadero reposo que únicamente no está en un día, está en el Señor que bendijo y santificó el día en que concluyó las obras. Y que asimismo, cuando acabe de hacer la obra en nosotros y vayamos a su bendita presencia, estaremos en su eterno reposo por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor amado, por instruirnos este día en tu verdad, por hablarnos de cosas tan importantes como estas. Ayúdanos, Señor, a entender el regalo del día de reposo, no verlo como una carga ni un yugo, sino como un bendito regalo. Y ayúdanos, Padre amado, Señor, a poder celebrarte en el día tuyo, en el día del Señor, en el día en que celebramos que Cristo resucitó, que partió el pan con sus discípulos y que asimismo, Señor, Pablo y otros discípulos se seguían reuniendo el primer día de la semana para predicar. A veces hasta la medianoche, Señor. Hasta la medianoche. Así nosotros, Señor, queremos seguir deleitándonos semana tras semana en ese bendito día para predicar y tener comunión y seguir celebrando que nuestro Señor resucitó. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser confundidos por las voces de los hombres. Y ayúdanos, Señor, a no sentir que nadie nos juzgue, sino paz y convicción de que a ti te agradamos, digan lo que digan los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.